Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a comenzar con una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, concédenos todas aquellas gracias que necesitamos, especialmente en estos días santos. Concédenos comprender cada vez más el inmenso amor del Padre hacia cada uno de nosotros, el amor de Jesucristo que se entrega para salvarnos y darnos la vida eterna. Permítenos acompañar a tu esposa, la Santísima Virgen María, para gozar también con ella y como ella de la resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Alguno de ustedes podría decir que nunca se ha enfermado? ¿Alguien puede decir que nunca se ha peleado o ha tenido una diferencia menor o mayor con alguna persona muy querida? ¿Alguien puede decir que nunca ha hecho algo de lo que no se arrepienta enormemente, que desearía no haber hecho? ¿Alguien puede decir que nunca ha comido o bebido más de lo que debía? ¿Alguien puede decir que ha cumplido todos sus propósitos, que nunca ha fallado en ninguno? ¿Alguien podría decir que nunca ha experimentado la muerte cercana de una persona querida? ¿Alguien piensa que en esta tierra existe algo que sea imperecedero, además de Chabelo? Esto solo lo entenderán los mexicanos, pero bueno. ¿Piensas que existe algo imperecedero en esta tierra? Hay una experiencia universal. ¿Por qué a todos nos pasa esto? Y no sé si tú te has preguntado, ¿podría ser de manera distinta? ¿No? ¿Por qué el mundo experimenta esta caducidad, esta fragilidad, podríamos decirlo, esta vulnerabilidad, volubilidad de las realidades terrenas, incluso las más sublimes? El día de ayer en la plática, en la conclusión, les invitaba a volver a Dios con todo el corazón. Y eso significa reavivar tu fe, donde quiera que estés. Ese consejo vale para todo mundo, para el que tiene una fe fría, para el que tiene una fe mortecina, podríamos incluso decir, para el que tiene una fe viva, pero en la que siempre podemos crecer, vale para todos. Muchas veces la gente, refiriéndose a su fe, utiliza la palabra religión, mi religión. Me fui a buscar el significado de religión al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y dice lo siguiente: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Religión viene de religare, que está relacionado con vincular, atar, etc. Personalmente a mí no me gusta tanto utilizar esa palabra porque pienso que es reductiva, que es incompleta, que no expresa todo lo que debería expresar, especialmente un carácter vivo, un carácter de relación personal. A mí me parece mucho más acertada, mucho más rica la palabra fe. Religión puede convertirse fácilmente en un apartado de mi vida profesional, mi vida familiar, mi equipo de fútbol, mi religión, ¿no? Hay dos imágenes que me gusta utilizar. Dios puede ser un satélite de tu vida.
Y aquí utilizo una imagen que también usé en otro contexto, el día que hablábamos de la providencia divina, la imagen del geocentrismo y del heliocentrismo. Antes de Copérnico, antes del siglo XVI, la creencia de la gente y de la ciencia era que la Tierra era el centro del universo y el resto del universo giraba en torno a la Tierra. Ese era el geocentrismo. Y después de Copérnico, o con Copérnico, llega el heliocentrismo. Es decir, que el centro, descubren que el verdadero centro del universo es el Sol, bueno, del universo, del sistema solar es el Sol, y la Tierra gira en torno al Sol. Y hay personas que viven su fe de manera, podríamos decir, geocéntrica. Dios es uno más, incluso podría ser el Sol, no es un planeta, es el Sol, pero gira en torno a mí, gira en torno a mi vida. Y no, hay que dar esa revolución copernicana también en la fe para darnos cuenta de que somos nosotros los que giramos en torno a Dios. Y otra imagen que también me gusta mucho utilizar en este tema de la fe es una de un pie de esos de manzana o de calabaza, que es mi favorito. Dios no puede ser nada más una rebanada del pie de tu vida, donde hay muchas otras, tu familia, tu profesión, tu descanso, tantas otras cosas, y mi religión es una de ellas. No, Dios es el molde que le da consistencia al pie, sin el cual el mismo pie no podría existir, ¿sí? No hagas de Dios parte de tu vida. Liverpool puede ser parte de tu vida, pero Dios no, ¿no? Él es el origen y el dueño de tu vida. Él es tu vida. Yo les comparto una experiencia que a mí me cambió la perspectiva y la vida. Yo siempre fui educado católico, es una cosa que le agradezco a mis padres, que siempre les reconoceré, que hicieron todos los esfuerzos por llevarme a buenos colegios y colegios católicos. En casa había una gran vivencia de la fe, la misa dominical no faltaba, pero en 1992, cuando conocí la Legión de Cristo, descubrí a Dios de una manera nueva. Descubrí en Cristo alguien con quien yo me podía relacionar. Y no solo eso, con quien podía desarrollar una amistad. O sea, Cristo era mi amigo, no era nada más un Dios pues quizá lejano, sino que era mi amigo, era alguien muy cercano. Y descubrí que la religión no es lo que dice la RAE, o al menos no es principalmente eso. La religión, la fe es una persona, la fe es un acontecimiento determinante. El Papa Benedicto XVI lo dice de manera insuperable. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. El encuentro con una persona viva que le da un nuevo horizonte a la vida y una orientación decisiva. Volviendo a las preguntas que les acabo de hacer, es evidente que en el hombre y en el universo percibimos esa caducidad, esa limitación, esa fragilidad. Y ahora más que nunca lo estamos experimentando con la pandemia. Y si nos preguntamos nuevamente, ¿por qué es así? ¿No? Las posibilidades de respuesta son varias. Cada una de las distintas disciplinas podría dar su explicación. La psicología, la sociología, la economía, la física, la biología, la medicina podrían hablar de sus leyes que dan una explicación. Pero yo, siendo sacerdote, pues te propongo una reflexión más bien espiritual, teológica. ¿Qué respuesta da la Biblia a esta pregunta de la caducidad de la vida, de la fragilidad, incluso del mal? ¿Qué nos dice la revelación de Dios sobre este tema? Y para eso hay que ir a la Sagrada Escritura. Y si tú tomas el primer libro de la Sagrada Escritura, que es el Génesis, ¿qué dice? El Génesis nos ofrece
una narración simbólica para transmitirnos una verdad. Mucha gente se equivoca queriendo buscar en el Génesis o en la Biblia ciencia. La Biblia no es un libro científico. Entonces lo que te quiere comunicar no es ciencia, no son datos estrictamente objetivos, empíricos. Te quiere comunicar una verdad para llevarte al cielo. Alguien dijo que la Biblia no te dice cómo va el cielo, cómo se mueve el cielo, sino cómo vas al cielo, cómo llegar al cielo. Entonces, si tomas el Génesis, lo primerito que el Génesis te dice es que Dios existe eternamente. Que Dios existe eternamente. Te lo dice muy rápido. La segunda verdad que te dice es que Dios crea todo lo que existe, el universo con todas sus formas de existencia, visibles e invisibles. Hay realidades invisibles, los ángeles, los demonios, la misma alma humana es invisible. Y luego dice que de entre todo lo que crea, Dios crea un ser especial, un ser que es imagen y semejanza suya, una criatura suprema en la tierra, no en el universo, porque la criatura suprema del universo es Dios, pero una criatura suprema en la tierra. ¿Y qué es lo que hace a esta criatura especial? El Génesis usa una expresión que quizás has escuchado muchas veces. Lo creó a imagen y semejanza suya. Estamos hablando del ser humano. Y imagen y semejanza con Dios significa que crea al ser humano con inteligencia, con voluntad, con libertad, es decir, con una capacidad de autodeterminación. Los animales no tienen libertad, no tienen capacidad de autodeterminación. Los animales están determinados según su instinto, según su naturaleza, pero no pueden elegir. Y también dice que crea al ser humano incompleto en su individualidad. Es decir, lo crea varón y mujer. Y esto se ve en la gramática de su cuerpo. Ya lo he hecho otras veces, pero nunca me canso de hacerlo. San Juan Pablo II desarrolló toda una catequesis que después se llamó Teología del Cuerpo y que habla acerca del significado del ser humano en su versión de varón, en su versión de mujer y su complementariedad. Y si a lo mejor no tienes acceso a esa catequesis de Juan Pablo II tan fácilmente, hay un podcast que es de Christopher West, un evangelizador norteamericano, y te lo recomiendo ampliamente. El problema es que está en inglés, es el único problema, inconveniente, pero vale la pena. Yo lo escucho en el coche cuando ando por ahí. Son episodios de media hora cada semana y son todos una joya. El podcast se llama Ask Christopher West. Bien, entonces crea al hombre incompleto en su individualidad. Es decir, hay una complementariedad entre el varón y entre la mujer. Lo crea al hombre llamado a la comunión. El hombre solito, el hombre, me refiero al ser humano, ya sea varón o mujer, solo no se explica a sí mismo. Necesita del otro. Y esa complementariedad es una imagen de Dios mismo, de la Santísima Trinidad, que son tres personas y que sin embargo son uno. Así cuando dos personas, cuando un varón y una mujer se casan, por eso la Iglesia dice, basándose en el Génesis, y serán una sola carne, serán uno. De esos dos se hará uno. También dice el Génesis que después de crear a este ser humano, subordina todo el universo material creado a él. El ser humano es la corona de la creación. El ser humano es el representante de Dios en la tierra, porque es el único que tiene imagen y semejanza con Dios. Y todo lo que existe está subordinado a Él. Y eso lo dice el Génesis con una expresión muy bonita, que es una imagen, donde dice que todas las criaturas fueron pasando delante del hombre para que Él les pusiera nombre. Ponerles nombre significa ser dueño. Pero obviamente no se trata de que el hombre tenga sobre la creación un dominio despótico, un dominio pues que no vaya de acuerdo a su razón y al ser imagen de Dios. El hombre debe usar para su beneficio de la creación, pero correctamente, también de acuerdo a su dignidad del hombre.
Los animales no tienen dignidad, pero si una persona hace un maltrato a un animal, eso va contra la dignidad del hombre mismo. ¿Bien? También dice el Génesis que el ser humano tiene una libertad limitada, porque le dice Dios a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero este no lo comerán. Y la gente dice, bueno, ¿por qué esa prohibición? ¿No? Porque el hombre tiene que experimentar que su libertad no es total, que su libertad no es absoluta, que es imagen y semejanza de Dios, pero que no es Dios. No es Dios. Entonces tiene que experimentar un límite a su libertad. Después dice el Génesis, bueno, ya lo ha dicho, pero dice que crea al ser humano en el paraíso, en un estado de armonía. Y esto es bien importante y es precioso. Lo crea en un estado de armonía en 4 sentidos. En primer lugar, armonía interior, armonía entre su cuerpo y su alma, entre todos sus sentidos y facultades. El hombre no experimenta ningún tipo de ruptura interior, ningún tipo de desequilibrio interior. Una segunda armonía es armonía con Dios. El hombre es amigo de Dios. Dice que Dios se pasaba toda la tarde por el jardín y conversaba con el hombre. Lo crea en armonía con el resto del universo. ¿Sí? Entre el hombre y la naturaleza no hay ni crueldad, ni, como decía antes, un dominio despótico, un abuso por parte del hombre. Y lo crea también en armonía con los demás, con Eva. Hay una imagen preciosa ahí. Cuando dice que estaban desnudos, y ahora lo voy a explicar un poquito más adelante, eso significa que entre ellos había una armonía espectacular, que no tenían que temer nada el uno del otro. Entonces, en el paraíso, que no es un lugar, es un estado, e incluso como decía antes, es un símbolo de un estado, no hay ningún tipo de división, de fractura, de nada. Hay una perfecta armonía. Y la tercera verdad, esta era la segunda. La primera, la que Dios es eterno, la segunda, que Dios crea. Y la tercera verdad que te comunica el Génesis es que el hombre decide abusar de su libertad. El hombre decide, y cuando digo hombre me refiero a varón y mujer, es un término genérico, se refiere a los dos. El hombre transgrede el límite que Dios le impuso. El pecado no era parte de la creación de Dios, no era parte de lo que Dios quería para el hombre. Dice el Génesis mismo antes, cuando va creando las diferentes realidades cada día, dice, vio Dios que todo era bueno, que todo era muy bueno. Y las consecuencias de esa transgresión del hombre son gravísimas. Son gravísimas, es lo que llamamos el pecado. Y aquí sí voy a citar textualmente algunas frases del Génesis. La consecuencia para la mujer, dice el Génesis, parirás con dolor tus hijos. El dolor acompañará el acto más sublime de la naturaleza, de tu naturaleza como mujer. La mujer queda herida en lo más sublime de su naturaleza, de su ser, que es el ser madre. ¿Sí? Lo va a cumplir con dolor. Hay que entender, doy un paso un poquito atrás. O sea, el hecho de que el hombre transgreda la ley de Dios es gravísimo. Es gravísimo y por eso las consecuencias son estas. La segunda consecuencia al hombre, fíjense qué fuerte, maldita sea la tierra por tu causa. Es decir, tú eres el ser supremo de la creación material, pues si tú fallaste, te llevas de corbata a toda la creación. Toda la creación queda sujeta a la corrupción. Toda la creación, aunque veamos que es armoniosa, pues también tiene un desequilibrio la naturaleza del mundo vegetal, del mundo animal, mineral, etcétera, etcétera. Entonces, maldita sea la tierra por tu causa. Qué palabras tan fuertes. Después le dice Dios también al hombre, tu trabajo será fatigoso. Con el sudor comerás el pan de tu frente. Cristo no está, o Dios no está condenando el trabajo. No, simplemente le está diciendo,
algo que es bueno, tú lo vas a experimentar como fatigoso. No te va a ser fácil. El trabajo dignifica al hombre, pero ahora el trabajo será una carga y una fuente de frustración. Y en algunos casos, como decíamos el otro día, se vuelve hasta un ídolo. Y después viene la consecuencia más fuerte del pecado, la muerte. Dice, volverás a la tierra de la que fuiste formado. Volverás a la tierra de la que fuiste formado. Eres polvo y al polvo has de volver, ¿no? La tierra de la que saliste se convertirá en tu tumba. Entonces, estas son las consecuencias graves de la transgresión de la ley de Dios por parte de nuestros primeros padres. Se rompe la armonía. Se rompen todas las armonías que mencionamos. Y es importantísimo entender esto, porque esto es el origen de lo que decíamos antes, de las preguntas que hacíamos al inicio. El hombre experimenta fractura, ruptura, desorden interior, ¿no? Esa lucha interior entre el cuerpo y el alma, que mi mente me dice no comas esto y el cuerpo me dice échatelo, ¿no? Tu mente te dice ya comiste suficiente, ¿no? O ya tienes que terminar esto, ¿no? Qué fácil caemos en los excesos. ¿Por qué? Porque aunque lo tengas claro en la mente, ¿no? Existe esa lucha, esa batalla, esa falta de armonía interior en el ser humano, ¿no? Y bueno, la muerte, que es la peor de las fracturas interiores. El cuerpo se rompe, el alma y el cuerpo se separan, y el cuerpo se corrompe, ¿sí? Fractura en las relaciones con Dios. Antes se paseaban en la presencia de Dios y ahora dice el Génesis que Dios bajó al jardín y el hombre que hace, el hombre y su mujer, se esconden de Dios. A veces nuestra relación con Dios se vuelve difícil, ¿sí? Fractura en las relaciones con los demás. Lo que decíamos de la desnudez. No es que cuando Adán y Eva pecaron se les cayera la ropa. No tenían ropa. Pero dice el Génesis que experimentaron su desnudez. Se dieron cuenta o percibieron en la mirada del otro que ya no me veía como antes. Ahora me tengo que proteger, me tengo que cubrir. Me siento en peligro por cómo me ve el otro. Me tengo que cubrir. Es lo que experimentan, esa ruptura en su armonía. También la mujer empieza a acusar a la serpiente, el hombre empieza a acusar a la mujer, etcétera, etcétera. La envidia, el egoísmo, el aprecio del otro, el abuso del otro, el desprecio del otro. ¿Cuántas cosas se dan entre nosotros? Y luego fractura con la creación, con el universo. En realidad, todo el universo queda fracturado en su ser, sometido a la destrucción, a la caducidad, a la violencia. Todo se desintegra. Todo, cualquier cosa, te decía, la más duradera en esta tierra, pues no pasará de cientos o no sé cuántos años, que a lo mejor son las rocas, ¿no? Pero también se desintegran. Y la muerte, que es la suma de todos los males. La muerte es física, es un símbolo de lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿sí? De todo. De todo lo malo, la muerte es como un resumen. No te puede pasar nada peor que la muerte. Bueno, sí, la muerte del alma, que es la separación de tu Creador. Entonces, esto es lo que el Génesis te dice, y esto es lo que se conoce como el pecado original. Entonces, esto es lo que experimentamos en nuestra vida todos los días. San Pablo usa una expresión que es muy interesante. Dice, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero hacer. No hago el bien que quiero, sino que me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer. Es esa gran paradoja de la vida humana, lo que dijimos antes. Amo a una persona, pero le hago daño, ¿no? Amo, pero soy egoísta. Quiero bajar de peso y no dejo de comer. Sé que el alcohol u otras conductas me hacen daño y no las puedo evitar del todo, ¿no? Las relaciones frágiles, incluso con las personas más queridas y más cercanas. ¿Cuántas veces has cultivado y has alcanzado un grado de amistad precioso con alguien? Y un día, una amistad que se ha fraguado durante años, por un gesto, una palabra, lo que sea, esa amistad se fractura. Esa amistad se daña, ¿no? Esos vínculos fortísimos se pueden dañar. La caducidad de todo.
¿no? Yo ahora veo los coches de 1992, el otro día vi un Atlantic, Volkswagen Atlantic, y me acordé del Atlantic que tenía un amigo en esos años, en el que nos paseábamos, y pues era el supercoche deportivo, el Atlantic, y tenía su estéreo y su amplificador y todo aquello, y hacía ruido, y ahora lo veo y dices, no inventes, este era el supercoche de entonces, ¿no? Ya es una carcacha. Todo es así, ¿no? La enfermedad y fragilidad física, mental, psicológica, con el paso de los años, ¿no? Como dicen ya, cuando tienes 40 y te despiertas y no te duele nada, pues estás muerto o quién sabe qué pasó, ¿no? Porque así es. Ya después de los 40 algo te duele, el cuerpo ya es débil, experimenta eso, ¿no? Y la muerte de los seres queridos, la muerte de los animales, de las plantas. Como decía, la muerte es el resumen de todas las fragilidades humanas y todos la vamos a experimentar. Entonces, esta es la experiencia. Somos buenos, pero a la vez nunca logramos librarnos por completo del mal. Entonces solo queda decir, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Y esa no pienses tú que es original del Chapulín Colorado. Si tú vas a leer Romanos 7:24, ya lo había dicho el mismo San Pablo, justo después de la frase que citamos. Cuando San Pablo dice, me encuentro haciendo el mal que no quiero, ¿quién me liberará de esto? Y él responde, Jesucristo. ¿Sí? El pecado de nuestros primeros padres, recuerden, no solamente los dañó a ellos, dañó a toda su descendencia, a nosotros. Por eso tenemos un pecado original y por eso todos experimentamos esas consecuencias. Y también dañó a la creación, no hay que olvidarlo. Y esto es importante por lo que voy a decir a continuación. Pero Dios no abandona a su criatura y planea un master plan para salvarla, ¿no? Un plan que le llevaría miles de años para realizarse. Dios decide salvar a su criatura y decide salvarla de una manera originalísima, haciéndose él mismo semejante en todo menos en el pecado a su criatura, haciéndose hombre, abajándose a ser uno más. Y ese uno más es interesante porque Jesús pasó 30 años en Nazaret y vivía, nadie sabía quién era, pasó completamente desapercibido. En las películas de fantasía, de superhéroes que buscan salvar al mundo o a un país o una ciudad, pues siempre le atribuyen al superhéroe un poder, ¿no? Y pues o es Superman, o Batman, o Aquaman, o He-Man, o Iron Man, o todos estos Ant-Man y todos esos, ¿no? Pues Dios no quiso venir como ninguno de esos. Dios quiso venir simplemente como man, como hombre, ¿sí? Y viene para salvar al hombre desde dentro, desde su naturaleza humana. Y viene para salvarlo de todos sus males. ¿Y cuál dijimos que era el mal supremo del ser humano? La muerte. Dios viene para morir y desde dentro de la muerte redimir al hombre. Esto es algo súper profundo. Decíamos que la fe es una persona, es la persona de Cristo, pero también decíamos que la fe es un acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? ¿Cuál es el evento central de nuestra fe? Pues justamente lo que estamos celebrando en este triduo sacro es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo hecho hombre. Este es el evento central de nuestra fe. Y sintetizando al máximo, en su resurrección, Cristo vence definitivamente el mayor de los males del hombre. Y ahorita vamos a hablar qué significa definitivamente, porque a la hora de decir que ya lo venció, tú dices, pero pues seguimos muriéndonos, ¿no? Pero ¿sabes qué? También sucede que poca gente entiende qué quiere decir la resurrección en todas sus dimensiones. Hay personas que piensan que la resurrección de Cristo pues es simplemente que lo mataron, estuvo en el sepulcro y al tercer día su cuerpo recobró vida. Pues sí, pero no. Hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso porque su cuerpo recobró vida, pero no era la misma vida que tenía antes. Ese fue el caso de Lázaro,
Cuando Lázaro resucitó o fue resucitado por Cristo, Lázaro sí volvió a tener la misma vida que tenía antes. Y de hecho Lázaro en algún momento más tarde murió. Pero Cristo al resucitar, primero, vence la muerte, que había sido la consecuencia más fuerte y más dramática del pecado del ser humano. Segundo, la victoria sobre la muerte también conlleva la victoria sobre su causa, que era el pecado, sobre la ofensa a Dios. Entonces Cristo adquiere la redención definitiva, es decir, para siempre. Ya todo pecado es perdonable. Todo pecado, hasta el pecado de Hitler, hasta tu pecado el más rojo, el que más te avergüence, el más pesado, tu pecado es perdonable gracias a que Dios, al resucitar, venció la muerte y el pecado. Entonces Cristo adquiere para ti, para mí, para el hombre de todos los tiempos, la salvación definitiva. Vence la muerte espiritual y física del hombre. Y haciendo eso, este es el tercer fruto de la resurrección, restaura el hombre no solamente en el paraíso, sino que lo lleva a un estado todavía superior, ¿no? Dios no se contenta con arreglar así a medias, sino que dice, el hombre ya no va a estar en el paraíso, va a estar en un estado de comunión conmigo, que es el cielo. Le da la vida eterna. Le devuelve al hombre la armonía perdida con Dios, consigo mismo, con los demás y con el universo. Vence definitivamente toda forma de mal. Nos salva de la muerte. Jesús es Salvador. Eso significa el nombre de Jesús. Dios salva. Y eso quiere decir, y esto es bellísimo y súper práctico, el mal en ninguna de sus formas tiene la última palabra. Ni la violencia, ni la injusticia, ni la misma muerte son el final. A no ser que el hombre, con su libertad, con un abuso de su libertad, rechace definitivamente el perdón de Dios. Dios perdona todo, pero si tú no aceptas el perdón de Dios, Dios no te puede perdonar. Entonces Jesucristo muestra que tiene el poder de transformar cualquier situación negativa, o llamemos cualquier situación de muerte, tiene el poder de transformarla en vida, en algo bello, lo puede transfigurar. Hay un poema bellísimo que leí hace tiempo y me lo aprendí, me encantó, y dice así: ¿qué pasaría si el amor y la muerte se besaran? ¿Muere el amor o se enamora la muerte? Pues bien, el amor con mayúscula, que es Dios, el amor y la muerte se besaron. La muerte murió enamorada y el amor amó hasta la muerte. La muerte murió enamorada. La muerte se acabó y fue transformada en amor. Y el amor amó hasta la muerte, que es lo que celebramos este Viernes Santo. ¿Sí? Bellísimo. Entonces, la resurrección de Cristo no es nada más un megamilagro del pasado, de hace 2000 años. Y tampoco es un triunfo suyo porque digo, ay, pues yo soy cuate de Cristo y qué padre que le pasó y lo celebro y listo. No, es algo que llega hasta mí, hasta ti el día de hoy. Nosotros somos beneficiarios directos de la resurrección de Cristo. Es decir, aunque nuestro cuerpo, aunque tu cuerpo y mi cuerpo muera y se corrompa, lo cual va a suceder, ¿sí? Nuestra alma pervive. Y nuestro cuerpo, como lo decía el otro día, resucitará glorioso algún día, pero en guapo, al final de los tiempos. Ese mismo cuerpo que tienes, pero transfigurado, ¿no? Tenemos la posibilidad de alcanzar la vida eterna en comunión con Dios. Segundo efecto, como decía antes, Dios perdona todos tus pecados. No hay ninguno que Dios no perdone si tú humildemente lo reconoces y se lo confiesas. Por más fuerte, a mí me ha tocado perdonar abortos, me ha tocado perdonar homicidios, me ha tocado perdonar pecados durísimos, ¿sí? Dios puede perdonarlo todo, todo. Él ya pagó por tu pecado. Dios ya te perdonó, de hecho.
Nada más espera que tú te acerques a recibir ese perdón. Y es precioso. Hay veces que te encuentras personas que llevan años cargando un pecado y se acercan a la confesión quizá pues con temor, con vergüenza, con reserva, y pasan un momento difícil a la hora de confesar su pecado. Pero después experimentan una libertad increíble. Es una experiencia que se repite muchísimo. Y Dios no solamente redime ni la muerte ni el pecado. Como decía, Dios es capaz de transformar cualquier situación de fragilidad, de pérdida, de dolor, de tristeza, de miseria, etcétera, personal o interpersonal. Dios es capaz de transfigurarlo todo. Todo es absolutamente susceptible de ser redimido, de ser sanado. Me ha tocado conocer matrimonios que estaban muertos y sepultados. Y por la gracia de Dios esos matrimonios resucitan. ¿Sí? Y eso por poner un ejemplo, ¿no? Hay tantas experiencias. San Pablo tiene un texto precioso en la segunda carta a los Corintios que dice lo siguiente. Es un poquito denso, pero ahora lo explico. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, dice, constantemente en nuestra vida experimentamos la muerte, en una pérdida, en una situación difícil, en una tristeza, en un pecado, ¿no? Todas esas son en un enojo, en lo que sea, son como pequeñas muertes, pequeñas situaciones de muerte, para que en todas ellas podamos experimentar el poder de Cristo. Un fracaso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no hay nada que Dios no pueda redimir. Todo es susceptible de ser redimido por Cristo si permites que su salvación llegue a ti. Y esto se vuelve muy práctico, muy concreto, muy de todos los días, de verdad. Y no solo eso, también hay otra verdad que es muy poco predicada. Si tú estás sufriendo algo y lo ofreces a Cristo o lo ofreces con Cristo al Padre, tu sacrificio, tu sufrimiento, tu pena, tu cansancio, tu fatiga, tu dolor, tu tristeza, tu oscuridad, tu enojo, lo que quieras, eso adquiere un valor redentor. Te haces co-redentor con Cristo y le ayudas a redimir a la humanidad. Y ese valor solamente lo vas a entender cuando llegues al cielo. Entonces, en todas las situaciones de muertes o muertes pequeñas, ¿no?, puedes experimentar el poder de la resurrección de Cristo. Este es el ADN de nuestra fe. Pero no solo de la fe, de toda la existencia, ¿sí? Y por eso me gustó el título de ADN, ¿no? Porque el ADN es una proteína que se encuentra en todas las células del cuerpo. Por eso cuando hacen un test de ADN, pues toman una célula, basta con una célula de un cabello o de lo que sea, de cualquier parte del cuerpo, y ahí encuentras todo el código genético de tu personalidad, en cualquiera de las células. Pues bien, el ADN de la fe lo puedes encontrar en cualquier situación de tu vida, ¿sí? Donde experimentes muerte, puedes experimentar la resurrección de Cristo en cosas súper concretas. Hace un momento decía que la victoria de Cristo es definitiva y total. Entonces, si Cristo ya venció nuestra muerte, ¿por qué seguimos muriendo? ¿No? ¿Por qué, si Él ya venció toda forma de mal, por qué el mal sigue existiendo? ¿Por qué seguimos constatando el mal? Primero, porque la historia del mundo aún no ha terminado, porque seguimos avanzando hacia el final de la historia. Segundo, y esto es bien bonito, porque Cristo quiere conquistarte. Así como un chavo conquista a una niña, ¿sí? O al menos antes así era. La verdad es que era padrísimo cuando te gustaba una niña y hacías todo lo posible porque te pelara. Yo nunca tuve mucha suerte, pero bueno, no, sí tuve algo de suertecilla, ¿no? Con alguna que, ya, no voy a decir más. Pero cuando un chavo anda conquistando a una niña, pues hace de todo porque la niña le haga caso y por ganársela, ¿sí? Pues así es Cristo. Cristo no quiere obligarte a que lo ames. De hecho, nadie puede obligar a nadie a amarlo. El amor, por definición, es libre, ¿sí? Es libre.
Entonces Cristo quiere conquistarte, Cristo quiere enamorarte, ¿no? Y por eso te da probaditas de lo que es su resurrección, te da probaditas del cielo para que lo anheles, para que lo desees, para que lo ansíes, ¿sí? Si Cristo nos diera ya todo hecho, pues no lo disfrutarías, ¿no? Cuando te cuesta, cuando te dan algo, pero lo pierdes y tal, y lo anhelas, pues crece el deseo. Y Cristo, en este tiempo que queda hasta su segunda venida, quiere que crezca nuestro deseo de Él, nuestro deseo del cielo. Otro motivo por el que porque seguimos experimentando la lucha contra el mal, porque quiere Él que experimentemos día a día el fruto y la alegría de su resurrección, ¿no? Porque quiere que con tu inteligencia y tu voluntad tomes parte en la batalla del bien contra el mal y disfrutes de la victoria. No es lo mismo ver un partido de fútbol, ¿no? Ver al Barcelona sentada en tu casa, aunque tengas una cervecita y tal ahí, que ir al estadio, ¿no? Y no es lo mismo si tú jugaras el partido y jugaras con Messi y si metieras un gol. O sea, son cosas muy distintas, lo experimentarías de manera muy distinta. Cristo quiere que experimentes la victoria del bien sobre el mal, pero involucrándote en primera persona, con tu inteligencia y con tu voluntad. Y qué bien se siente cuando haces el bien. Qué bien se siente cuando el bien triunfa en tu vida. Qué bien se siente cuando vences una tentación. Qué bien se siente cuando sales de un vicio. ¿Por qué? Porque experimentas ese triunfo. Y lo que decíamos, en el fondo Él quiere acrecentar nuestro deseo de Él. Él nos da tantísimas probaditas en esta vida, ¿no? Todas las cosas buenas que te pasan, todos esos momentos felices, son probaditas del cielo. Pero, ¿qué pasa? Que todos esos son caducos. El momento más sublime de tu existencia hasta ahora, pues pasó y se acabó, ¿sí? Dios quiere que lo deseemos a Él, que deseemos la eternidad, ¿no? ¿Cuánto deseamos paz, bienestar, seguridad, estabilidad? Y nada en esta tierra nos lo da. Algunos preguntan, ¿es realmente posible en esta tierra el amor humano perfecto? Aquí les iba a contar una historia de Christopher West, pero no me quiero alargar. Mejor pongo en las notas de qué episodio se trata, si es que me acuerdo, pero él cuenta una experiencia de sus abuelos. La resumo. Dice, mis abuelos eran alcohólicos, mis abuelos había violencia intrafamiliar, mi abuelo golpeaba a mi abuela, ella usaba lentes oscuros para que no se le vieran los moretones, y uno diría, ¿podría haber amor ahí? Dice, bueno, pues había amor. Dentro de su, utiliza una palabra en inglés que es difícil traducir, brokenness, dentro de su estar rotos por dentro, sí, había amor. Dice, tan es así que después su abuelo pues adquirió demencia senil, ya no recordaba, no entendía y reconocía muchas cosas. Dice, pero cuando murió mi abuela, ella estaba en una habitación X y mi abuelo estaba en otra, y ya ni reconocía a mi abuela ni sabía qué estaba sucediendo. Pues cuando murió ella, a las pocas horas murió él, sin que él obviamente lo supiera. Dice, dentro de su estar roto, ¿no? Interiormente, dentro de lo malo que había hecho, la amaba. Y Christopher West dice, puede existir un amor que convive con un cierto tipo de mal, ¿no? Es una paradoja, y esa paradoja la explica Cristo con la parábola de la cizaña, que es preciosa, ¿no? Mateo 13, 24. Cristo dice, el dueño del campo sembró buena semilla, y en la noche vino el enemigo a sembrar la semilla mala, ¿no? Y empezaron a crecer, y en algún momento se dieron cuenta, la cizaña y el trigo son muy parecidos. Alguna vez buscas cizaña en internet y vas a ver que es parecidísima al trigo, casi no se distingue la planta. Y llegaron los campesinos con el dueño del campo y le dicen, oye, creció cizaña, ¿qué no sembraste buena semilla? Dice, ¿quieres que quitemos la cizaña del campo? Y el dueño le dice una cosa interesantísima, dice, no, deja que crezcan juntos, los recogeremos al final de la siega y los separaremos, y la cizaña irá al fuego y el trigo bueno irá al molino.
¿no? Es el gran misterio. ¿Por qué, si Dios ya nos redimió, siguen creciendo el bien y el mal juntos? ¿No? Porque ese mal, todas sus formas de mal, nos ayudan a experimentar la redención, la resurrección, la victoria definitiva de Jesucristo sobre el mal. Y para terminar, ¿cómo se me transmite a mí esa salvación? ¿Cómo me llega a mí? ¿Por el aire? ¿O cómo me llega? ¿No? ¿Cómo llega a mi persona el triunfo de Cristo? Pues muy sencillo. Llega de distintas formas. Una de ellas es la oración y las obras buenas. Pero el canal privilegiado por el que te llega el poder y los frutos de la resurrección de Cristo son los sacramentos. Los 7 sacramentos. Tú recibes la resurrección de Cristo, recibes su triunfo sobre el mal, recibes la vida eterna en el momento en que te bautizan. Y todos los sacramentos, según su forma de cada uno, te comunican el poder de la resurrección de Dios. Hay algunos sacramentos que se reciben una sola vez en la vida: el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Hay sacramentos, y algunos que me están escuchando dirán, ¿y el matrimonio no, padre? No, el matrimonio se puede recibir 2 o más veces si enviudas y es lo suficientemente tarugo para... No es cierto. ¿No? Pero el matrimonio se puede recibir más de una vez en la vida, ¿sí? Bueno, iba a decir, no te lo recomiendo, pero bueno, ya tú sabrás, ¿no? Hay sacramentos que se pueden recibir una sola vez, sacramentos que se pueden recibir pocas veces, el matrimonio y la unción de los enfermos, y hay otros 2 sacramentos que puedes recibir si quieres todos los días, que son la comunión y la confesión. La confesión, obviamente no la recibas todos los días, no caigas en el escrúpulo, pero sí te recomiendo que lo recibas por lo menos una vez al mes. Pero la Eucaristía la podrías recibir una vez al día, o a veces hasta 2 veces al día, si quisieras. La Eucaristía en la Eucaristía Dios te da la resurrección en forma de alimento. Tú ahí recibes a Cristo mismo resucitado, recibes el poder, recibes la salvación de una manera que además la puedes saborear, ¿no? Entonces, quédate con lo que dijimos al inicio. Nuestra fe no es nada más un conjunto de creencias, no es un código de conducta, es un acontecimiento, es una persona viva con la que puedes empezar o establecer una preciosa relación de amor ya aquí en la tierra y que dure hasta la eternidad en el cielo, hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios te sostenga en la palma de su mano.